Buenas tardes compañeros, mi equipo y yo les vamos a hablar sobre estadística bayesiana, distribución a priori y a posteriori. En estadística, a diferencia del enfoque frecuentista que solo basa sus inferencias en los datos observados, el enfoque bayesiano, además de aprovechar esos mismos datos, se enriquece con información inicial. Aquí les presento un esquema general del paradigma bayesiano, que parte de dos posibles objetivos: modelo de realidad y la toma de decisión. A partir de eso se establece lo que se debe saber antes de los datos, o sea, los conocimientos previos, y se incorpora formalmente a través de una distribución de probabilidad. Si se considera necesario para cumplir el objetivo, se pueden recabar nuevos datos. La información contenida en los datos sobre los parámetros de interés se sintetiza a través de una función de verosimilitud. Por otro lado, el teorema de Bayes establece cómo deben integrarse el conocimiento inicial y la evidencia aportada por los datos para obtener una nueva distribución de probabilidad. La integración del conocimiento de la realidad con la decisión que se quiera tomar se hace a través de una función de decisión que también se conoce como función de utilidad o pérdida. Esta última no la abordaremos en esta exposición. La estadística bayesiana se basa en la interpretación subjetiva de la probabilidad. Para ello, utiliza la percepción existente por parte del investigador como una variable modificadora de los datos muestrales, lo que llamaremos distribución a priori, que dan lugar a una distribución con la que formular inferencias con respecto al parámetro de interés. A esta la denominaremos distribución a posteriori. Su concepto más básico es la probabilidad condicional, que se define para dos sucesos A y B en omega como la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección de A con B sobre la probabilidad de ocurrencia de B. Este último da lugar a lo que conocemos como el teorema de Bayes, que dice que sea una partición finita del espacio muestral omega E1 hasta EK tal que la probabilidad de cualquiera de ellos es estrictamente mayor a cero, y sea B cualquier evento tal que su probabilidad sea estrictamente mayor a cero, entonces para todo EI en omega se cumple que la probabilidad de cualquier evento dado B es igual a la probabilidad de B dado el evento por la probabilidad del evento sobre la suma desde J igual a 1 hasta K de la probabilidad de B dado EJ por la probabilidad de EJ. Ahora, siendo H una hipótesis y X la información dada por la muestra, el teorema de Bayes en su forma más simple establece que la probabilidad de la hipótesis dado la muestra es igual a la probabilidad de la muestra dado la hipótesis por la probabilidad de la hipótesis sobre la probabilidad de la muestra. En este caso, la probabilidad de la hipótesis es una afirmación probabilística de incertidumbre acerca de H antes de obtener los datos X, y la probabilidad de la hipótesis dado la muestra se convierte en una afirmación probabilística de creencia acerca de H después de haber obtenido los resultados. Pues una cosa más, aquí H ya es una variable aleatoria, entonces pues ya podemos definir lo que es el concepto de distribución a priori y a posteriori, que les mencionaré enseguida. Sea teta una variable aleatoria, entonces se denota a la probabilidad de teta como la distribución a priori o inicial. Esta distribución modela los datos muestrales en función de los conocimientos previos existentes, lo que pretende es aportar información adicional a los datos extraídos de la muestra, de tal forma que complementen la información obtenida de ellos. La distribución a priori se puede clasificar de la siguiente forma: propias e impropias, informativas y no informativas, conjugadas y no conjugadas. La distribución a posteriori es aquella que resulta aplicar conjuntamente la probabilidad a priori y la verosimilitud de los datos entre la probabilidad de los propios datos experimentales. En otras palabras, es la distribución condicional de teta dado los datos de x, y está dada por este cociente. En el denominador tenemos el producto de la distribución a priori con la distribución conjunta de la muestra dada el parámetro, que visto desde la función de teta es la función de verosimilitud dado la muestra. Todo esto sobre la marginal de la muestra. ¿Y cómo calculamos esta marginal?
pues utilizando la conjunta e integrándola con respecto al valor del parámetro. Integramos sobre todo los valores del parámetro, que es un espacio paramétrico. Bueno, aquí utilicé teta con sombrerito porque teta normal ya la había utilizado acá arriba. Eh, Solo una cosa, hay que resaltar que en caso de que teta sea una variable aleatoria discreta, el denominador se sustituye por la suma sobre todos los posibles valores. Si las observaciones son independientes e idénticamente distribuidas, nuestra función de verosimilitud es igual al producto de las marginales, y aquí en nuestra fórmula de distribución de a posteriori nos damos cuenta que en el denominador, al resolver esta integral, nos queda una constante que no depende de teta, por lo que podemos decir que nuestra distribución a posteriori es proporcional a la función de verosimilitud multiplicada por la distribución a priori. Este hecho en muchos casos nos facilita los cálculos, así ya no es necesario obtener la integral del denominador, cosa que por lo general es muy complicado. Ya conociendo esta distribución, podemos realizar cualquier tipo de inferencia sobre ese parámetro, ya sea estimación puntual, por intervalo o contraste de hipótesis. A continuación, mi compañero Alejandro les dará un ejemplo. El problema nos dice: supongamos que se desea estimar la proporción de fraudes cometidos por los clientes de una determinada empresa de aguas, donde alguno de sus clientes, con tal de pagar menos en el recibo mensual de agua, manipulan los contadores para hacer que estos contabilicen menos agua de la que realmente se les suministra. Tras un pequeño estudio llevado a cabo en la ciudad, donde la empresa de aguas proporciona el servicio, se han obtenido los siguientes resultados. De los 1.300.000 puntos de suministro que tiene la empresa, se han escogido al azar una muestra de 150 puntos, observando que en 12 de ellos efectivamente se cometía fraude. Adicionalmente, se ha solicitado a una asociación de empresas de aguas del país, a la que pertenece la empresa, una tasa de referencia sobre el fraude habitual del país. Dicha tasa de fraude es del 10%. Dado que dicha tasa de referencia se trata de una aproximación basada en los conocimientos adquiridos por estudios de otras empresas, es posible que la tasa también pueda ser del 8% o del 12%. Gracias a los datos recabados, partimos de la base de que la proporción de fraudes puede estar en torno al 10%, con lo que, moviéndonos en torno a dicha proporción, obtenemos una distribución a priori, como se muestra en la siguiente tabla. Ahora, calculando el valor esperado de θ, obtenemos que efectivamente el valor esperado de la función de probabilidad a priori refleja claramente la apreciación existente de que la tasa de fraude se encuentra en torno al 10%. Ahora, recordando que el enfoque bayesiano de la estadística nos permite modificar o actualizar los datos que se han obtenido a partir del estudio realizado, pero esta vez incorporando el conocimiento previo existente, podemos obtener una mejor estimación. Para esto, requerimos calcular las verosimilitudes, es decir, la probabilidad de que se produzca la observación dada suponiendo que el modelo expuesto es válido. Para ello calculamos la función densidad de una binomial con parámetros n y θ. Aplicado a nuestro problema, obtenemos que n es igual a 150 y x es igual a 12. Ahora, aplicando para cada una de las suposiciones hechas anteriormente la fórmula de la densidad de la distribución binomial, podemos obtener la verosimilitud de cada posible modelo con la siguiente fórmula. Aplicando para cada uno de los supuestos, obtenemos los valores de la tercera columna. Además, al multiplicar las probabilidades a priori por las verosimilitudes, obtenemos la cuarta columna para posteriormente calcular las probabilidades posteriori, que, recordando la fórmula, es el producto de la probabilidad a priori por la verosimilitud entre, en este caso, la suma de los productos de las probabilidades a priori por las verosimilitudes. Una vez hechos los cálculos anteriores, se puede recalcular el valor esperado
de la tasa de fraude en función de las nuevas probabilidades a posteriori, obteniendo un valor esperado de 0.0917. Dicho cálculo nos da una tasa de fraude esperada del 9.17%, es decir, mayor de la observada 8%, pero a su vez menor de la que se presuponía en un primer instante. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.